primaria, ¿no es cierto? Acá tenemos un enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado que ese enlace peptídico se forma a través de los grupos funcionales, ¿sí o no? Entonces, ¿qué grupos funcionales son los que se están uniendo? De este aminoácido, ¿qué grupo funcional es el que está participando? Aquí, mira, este es el amino, el amino está acá. El carboxilo. Y de este grupo, ¿quién está participando? El amino, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que cuando se unen dos aminoácidos, siempre se une el grupo funcional carboxilo y el grupo amino. Siempre es así, carboxilo, amino, carboxilo, amino. Y esa unión, justamente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que se forme el enlace peptídico y una molécula de agua, ¿correcto? Esa unión, ¿no? ¿Qué ocasiona? Que se forme una molécula de agua y se genere el respectivo enlace peptídico, ¿correcto? Entonces, esta estructura primaria, ¿no? Y aquí sería la estructura secundaria, ¿no? Que tenemos dos tipos, en la secundaria hay dos tipos, la helicoidal y la hoja beta. Y la terciaria, donde ya las cadenitas se van plegando, enrollando, y finalmente la cuaternaria, donde ya se formó todo el plegamiento, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver, ¿no?, estos temas, la parte de introducción, la definición de proteínas, características, funciones, propiedades, qué es un aminoácido, cómo se representan, ¿no?, las asignaciones de las abreviaturas, un poco de la estructura química, ¿no?, configuraciones, clasificación, péptidos y proteínas, ¿no?, formación y características de este enlace peptídico, y después integramos todo lo que hemos podido explicar, ¿ya? Entonces, lo importante como objetivo es de que podamos nosotros describir que la estructura, clasificación, propiedades físico-químicas de todos estos aminoácidos, ¿correcto? Entonces, desarrollando, ¿no?, entonces vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Es importante para mí, carrera, este tema? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Es importante, ¿no es cierto? Entonces, nada. Como ustedes habrán visto y de la explicación que dieron sus compañeros, ustedes se van dando cuenta que los aminoácidos están interviniendo, ¿no?, en diferentes síntesis justamente de los sustratos que van a intervenir en los procesos metabólicos, ¿no? Intervienen en casi todos los procesos que tienen lugar en la célula. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es muy importante que repasemos y estudiemos todo lo referente a proteínas, ¿correcto? Entonces, tienen múltiples funciones, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿no?, veamos, revisemos, investiguemos de qué forma se forman los aminoácidos y esos aminoácidos cómo intervienen para formar los diferentes sustratos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, de forma general, sobre los aminoácidos, las proteínas, como habíamos dicho en el laboratorio, ¿no? La palabra proteína deriva del griego proteios, que significa primordial, son polímeros complejos, ¿correcto? Entonces, tenemos dos tipos, los homopolímeros y los heteropolímeros. Los homopolímeros, como ustedes verán, sus unidades pequeñitas son iguales, por eso sería homo igual. Heteropolímero, sus unidades son diferentes. Entonces, ¿cómo se formará un heteropolímero, ¿no? Yo tengo un aminoácido, pero puede ser una unidad pequeñita, por ejemplo, de un carbohidrato, de un ácido graso, ¿correcto? Entonces ahí ya no sería, por ejemplo,
un aminoácido, sino sería un monosacárido. Entonces, por eso se dice que es un heteropolímero, porque sus unidades son diferentes. Entonces, tenemos aquí para que ustedes observen, ¿no? Entonces, remarcando, ¿no? Ya sabemos, son macromoléculas biológicas, las que son las más abundantes, ¿no? Entonces, como vemos acá, tenemos el flujo de información genética en eucariotes, ¿no? Entonces, el ADN que tenemos aquí, el ADN que está en el núcleo, ¿no? Justamente cuando nosotros vamos a sintetizar proteínas, ¿qué es lo que pasa con el ADN? ¿El ADN tiene una hebra o tiene dos hebras? Dos. Entonces, para poder replicarse, se tiene que abrir. Entonces, al abrirse ese ADN, ¿no? Entonces va a haber un proceso, un mecanismo que nosotros le llamamos replicación. Esa replicación va a pasar a una transcripción y vamos a tener el ADN, que es una sola hebrita. Ese ADN mensajero, ¿por qué se dice mensajero? Porque va a llevar justamente la información. Va a decir qué información necesitamos sintetizar una proteína, pero con estos aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos que conocemos, que recordamos? A ver, ¿tres aminoácidos? Por eso es importante que sepamos cuáles son los aminoácidos, porque los vamos a ver a cada rato, ¿ya? Entonces, es importante que recordemos. Entonces, lleva esa información y justamente el ADN no puede salir del núcleo al citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay una apertura de hebras, el ADN mensajero pasa, ahí sí ya puede pasar al citoplasma, hace una traducción, como si no saben que he traído este mensaje y necesitamos formar esta proteína con esta secuencia de aminoácidos. Entonces, ahí ya se hace la síntesis de la proteína. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Y estudiemos todo lo relacionado a proteínas. El ADN pasa a ARN, el ADN, ¿no? Justamente, como acabamos de explicar, ¿no? Va a ayudar a la formación de ¿qué? La síntesis de proteínas. Tenemos acá una estructura muy importante que nos va a permitir analizar bien cómo la formación de estos polipéptidos. Ya sabemos que está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos aminoácidos tienen azufre inclusive, ¿correcto? Entonces ya sabemos que en lo con respecto a la concentración de nitrógeno, las proteínas son las que tienen mayor cantidad, mayor porcentaje. ¿Cuánto aproximadamente? 16%, ¿correcto? Entonces acá tenemos una secuencia de aminoácidos, ¿correcto? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuántos enlaces peptídicos observan. A ver, 5. ¿Cuáles son los 5? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos aminoácidos tenemos? 6, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer acá una cosita interesante. ¿Correcto? ¿Cuántos aminoácidos? 6. 6. 6 o 5. ¿Cuántos aminoácidos se han unido? 6. ¿Ah? 6. 7. 6, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Alanina, glicina, tirosina, ácido glutámico, valina y serina. Entonces, ¿qué estoy observando? Que cuando se unen 6 aminoácidos, ¿cuántos enlaces peptídicos se forman? 5. ¿Y cuántas moléculas de agua se forman? 5.
¿Seguros? ¿4 o 5? 5, porque por cada clase se forma una molécula de agua, ¿correcto? Entonces, de esa forma ya sé justamente, ¿no? Y miren, el enlace peptídico es con el grupo funcional carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se llamará este polipéptido? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo creen ustedes que lo puedo llamar? Porque tiene 6. Si tiene 6 sería un hexapéptido. Pero ahí tiene sus nombres. ¿Cómo lo llamaría? Alanina, lisina, triazina. ¿Cómo? ¿Cómo lo Alanina. llaman? ¿Cómo lo llaman? Polipéptido. No. Desde el grupo amino. ¿Perdón? ¿Lo apago? ¿Está apagado? Está prendido. ¿Está prendido? ¿Verdad? ¿Cómo lo llamaré? ¿Cómo se llama? Cuando tengo esta cadena, los primeros nombres de los aminoácidos, su terminación es il. Alanil, glisil, tirosil, glutamin, valil, seguidos. ¿Correcto? Entonces, siempre los nombres anteriores, su terminación es IL. Y el último queda tal cual. ¿Estamos? ¿Ya? Y no se olviden, siempre es la unión de un ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amina de otro aminoácido. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones de estas proteínas? Son importantes las proteínas, ¿sí o no? Entonces, las proteínas son las que nos van a permitir justamente tener esa tonicidad muscular, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando uno dice, uy, ¿qué le falta más, no? Le falta más caldo, ¿no? Le falta más papa para el caldo, no está flaquito, menudito, ¿no? Entonces, y hay otros, por ejemplo, que van allí, tienen los músculos así, que tienen han generado bastante tonicidad muscular con los ejercicios, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son sus funciones de movimiento? ¿Qué me va a permitir? Contracción muscular de dos filamentos proteicos, ¿correcto? Propulsión del esperma por su flagelo, igualmente, que son proteínas. Soporte mecánico. ¿A qué se refiere con soporte mecánico? Elasticidad de la piel. Por ejemplo, ¿cuál es una de las importantes, ¿no?, proteínas de nuestra piel? Colágeno, ¿no es cierto? Entonces es una proteína de forma fibrosa. Una proteína de forma globular serían lo que acabamos de hacer en la mañana, las globulinas, ¿correcto? Protección inmunológica, ¿correcto? Entonces es muy importante, todos los anticuerpos son proteínas, ¿se dan cuenta? Entonces de esa forma ya vamos aprendiendo, ¿no?, tipificando, ¿no? Todos los anticuerpos son proteínas, muy importante, ¿no? Entonces, catálisis enzimática, todas las enzimas también son proteínas. Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene en bioquímica de estudiar, ¿no?, de forma muy profunda todo lo relacionado a las proteínas. Las enzimas intervienen en todas las reacciones, entonces sí o sí tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué más? De transporte, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Hemoglobina, mioglobina, la transferina. Entonces, ¿qué van a transportar? Pueden transportar muchas veces todo lo que son las demás proteínas, las demás enzimas. Por ejemplo, de almacenamiento, la ferritina acumula hierro en el hígado, ¿no? Entonces, generación y transmisión de los impulsos nerviosos, control del crecimiento y diferencia celular, ¿correcto? Entonces, y aquí está justamente lo que les estaba
les estaba comentando proteínas globulares y fibrosas. Fibrosa, miren cómo es su estructura y cómo es globular. La mioglobina es forma esférica o globo y la fibrosa es el colágeno en forma como una tirita, ¿no es cierto? Lineal, ¿correcto? Entonces, y acá tenemos las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿no es cierto? Entonces, es prácticamente un repaso de lo que sus compañeros no han expuesto. Entonces, tenemos las funciones y acá tenemos, miren, ¿cómo se llamaría esta cadena de aminoácidos? ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos enlaces peptídicos tengo? De acuerdo a lo que acabamos, al ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cuántos aminoácidos? 3. Ya tengo 4 aminoácidos, ¿correcto? 3 enlaces. Se supone que ¿cuántos enlaces peptídicos? 3. 3 enlaces peptídicos. 3 enlaces peptídicos será. 6. ¿Qué más? ¿Cuántas moléculas de agua? 3. 3 moléculas de agua. Y ahora, ¿cómo se llama esa cadena de aminoácidos? Ese polipéptido, ¿cómo se llama? Polipéptido. Metionina. ¿Qué cosa es? Metionina, alanina, leucina y Triptófano. Entonces sería Metinil, alanil, leucil, triptófano. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Ya sabemos cómo nombrar. Entonces, y acá tenemos justamente, ¿no? Proteínas. Ya hemos hablado un poquito de todo lo que es sus unidades pequeñitas y vamos a ver justamente, ¿no? Ya sabemos que en este caso estos aminoácidos están unidos por enlaces covalentes. ¿Qué más? Son 20 aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? Es cualquier molécula que posee por lo menos un grupo carboxilo y un grupo amino. Es la representación, ¿no?, de la composición de un aminoácido. Un grupo carboxilo que le da el carácter ácido y un grupo amino que es el carácter básico. ¿Correcto? Entonces, es un aminoácido. Tiene que tenerlo claro. Un aminoácido tiene 2 grupos funcionales. El grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Ya? Acá tenemos la estructura del grupo de un aminoácido, pero tenemos algo muy importante, la cadena lateral. Sabemos el grupo carboxilo, ¿sí o no? El grupo amino también, pero acá hay una cadena lateral. Esa cadena lateral es muy importante porque esa cadena lateral es la que le va a dar las diferentes características, las diferentes propiedades, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo R difiere en cada aminoácido, porque sus compañeros le dijeron, a ver si se acuerdan, ese grupo R puede ser una cadena lineal, una cadena ramificada, puede ser un grupo aromático. ¿Se dan cuenta? Entonces, varía en estructura, tamaño y carga. ¿Qué más? Obviamente, si tiene un grupo aromático y el otro tiene una cadena ramificada y el otro aminoácido tiene una cadena lineal, va a influir en la solubilidad de esa proteína. ¿Está bien? Entonces, el grupo R le va a dar todas esas características a esa proteína. Y acá tenemos los 20 aminoácidos, ¿correcto? Acá tenemos, por eso será importante que ustedes ya se familiaricen con los aminoácidos. Entonces, vamos a hacer un juego. Es importante que ustedes ya sepan los nombres y después puedan relacionar justamente con los diferentes casos clínicos. Entonces, 5 minutos para que el que sabe más de aminoácidos, más nombres de aminoácidos, tiene un punto para el segundo. Entonces, gluten del trigo, ¿dónde consigo? ¿Dónde hay? ¿Dónde podemos?
ingerir gluten del trigo, ¿no es cierto? El pancito, ¿no? Tirosina, el queso griego, tiros, viene del griego tiros. Glicina, sabor dulce, la glicina en griego es glicos, ¿correcto? Sabor dulce, glicina. Entonces, muchos nombres que vienen justamente de palabras griegas, otro de la fuente donde justamente tenemos esos aminoácidos. ¿Cierto? Entonces, los códigos que tienen estos aminoácidos generalmente son de código de 3 letras, ¿correcto? Y ya los podemos nosotros, ya los conocemos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la lisina, LYS, y tenemos por acá leucina, LEU, prolina, valina, BAL, acá tenemos glicina, ¿correcto? Acá tenemos la tirosina, TIR, tirosina, ¿qué más? Triptófano, TRP, ¿no? Entonces, estos nombres también pueden ser con una sola letra, pero es mucho más complicado, ¿no? Más complicado porque no, tal vez si nos ponen la P no sabemos exactamente qué aminoácido puede ser. Generalmente lo más usado son el código de 3 letras, ¿correcto? El código de una letra fue propuesto por una investigadora, Margaret Oakley Dyford, que justamente es la fundadora de la bioinformática, ¿correcto? Entonces, es muy importante que sepamos también, ¿no? Por conocimiento, ¿no? Que hay un código de 3 letras y un código de una letra. Acá tenemos la representación de estos aminoácidos, ¿no es cierto? Esta representación también lo hemos visto en química. ¿Esta qué proyección sería? La de Fischer, ¿no es cierto? Esta de acá, que parece una cruz. Acá está la alanina con el código de 3, con el código de 1. La glicina, ¿no es cierto? Proyección de Fischer, y acá tengo el código de 3 y de 1, ¿no es cierto? El de cuñas, ¿correcto? Entonces, con las cuñas, justamente esta cuñita de acá que parece un triángulo, y esto de acá que es punteado, la cuña sólida que me indica que está parcial plana, y la que está punteada es la que está para atrás. Es como diciendo que esto del hidrógeno está en el otro salón, ¿ya? Así de, más o menos, ya, listo. Entonces, tenemos el modelo de esferas. Ese modelito de esferas es utilizando las bolitas y las varillas, que son justamente la representación de los enlaces, ¿ya? Entonces, esas son las representaciones moleculares de los aminoácidos. Y acá tenemos los diferentes aminoácidos, ¿correcto? Y la importancia de reconocer, yo no les voy a pedir estructuras, no les pido estructuras, simplemente para que ustedes sepan, ¿no? Porque a veces hablamos de la alanina, pero ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo será la valina? ¿Cómo será la fenilalanina, el triptófano, ¿no? Entonces, pero ya tenemos que más o menos, ¿no? Más o menos tener una idea cómo es su estructura, ¿no? Algunos ya sabemos que tienen grupo aromático, otros tienen cadena ramificada, ¿no? Otra apenas es lineal, otros tienen ¿qué cosa? Azufre, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, la lisina, miren, tiene nitrógeno y es una cadena lineal. Acá también tiene nitrógeno, la quinina, ¿correcto? Entonces, el grupo R, acá es cíclico, la histidina. Entonces, tenemos que saber más o menos y reconocer tirosina, triptófano y fenilalanina tienen grupos aromáticos, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a ver la arginina. ¿Dónde está la arginina? Aquí, ¿no es cierto? Y la que más, ¿qué otro aminoácido tiene azufre? La cisteína, muy bien, la cisteína, ¿correcto? Entonces, es para más o menos
tirosina. ¿Quiénes tienen grupo O? Tienen azufre, la cisteína y Metionina. la metionina, correcto. ¿Se dan cuenta? Ya solito ya ustedes van a ir, sin darse cuenta, están aprendiendo, ¿ya? Y es solamente observar y observar. Es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes hagan una intervención quirúrgica, por más pequeñita que sea, esa capacidad de observación se ha desarrollado. Porque a lo mejor ustedes están haciendo una intervención quirúrgica por algo sencillo y cuando ustedes abren, están observando que a lo mejor hay otra cosita que tienen que ustedes intervenir porque si no se puede complicar. ¿Sí o no? Ustedes han visto Grey Anatomy, ¿sí o no? Entonces, ¿sí o no? A veces están haciendo una operación, ¿no? Del corazón y a lo mejor hay algo que está obstruyendo ahí, hay un cuadro. ¿Qué influencia tiene el grupo aromático de los aminoácidos en sus propiedades físico-químicas? ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Porque yo les había comentado en las diapositivas anteriores que va a depender mucho del grupo R, sus propiedades, ¿sí o no? Solubilidad, ¿se acuerdan? La solubilidad, las características, ¿no? Si es de carácter ácido, de carácter básico, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Y hay muchos que justamente estos aminoácidos también no son positivos, también son negativos, no por carga, sino que pueden justamente impedir justamente que se plieguen las proteínas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay justamente algunos aminoácidos que justamente promueven algún tipo de estructura. Por ejemplo, la alfa-hélice, ¿quiénes van a promover que se formen más la estructura alfa-hélice? Vamos a ver qué aminoácidos son. ¿Qué aminoácidos son los que van a predisponer de que se forme la estructura beta? Son otros aminoácidos. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Va a depender mucho del grupo R. Eso sí es lo que yo creo. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Por ejemplo, yo quiero formar una cadena de aminoácidos, pero que su estructura tenga 80% de estructura alfa-hélice. ¿Qué aminoácidos son los que tienen que intervenir? O lo que justamente van a promover de que se forme en mayor cantidad esa estructura. Esas preguntas las que yo he realizado. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es difícil, es fácil. ¿No? Por ejemplo, yo voy a formar una cadena de 20 aminoácidos, pero quiero que predomine la estructura alfa-hélice. ¿Qué aminoácidos son los que me van a promover que se dé más porcentaje de ese tipo de estructura? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les digo. ¿Por qué? Porque hay también lo que se llama modelamiento de proteínas. ¿Ya? Modelamiento de proteínas. Yo hice un curso sobre eso de una semanita, pero es como un software. Entonces es muy interesante, muy bonito, porque uno utiliza un software y ustedes ponen ahí todo lo que quieren, su solicitud, por decir así. Yo quiero que el aminoácido tenga alanina, serina, clorina, ¿no? Isoleucina. Y que su estructura sea 80% alfa-hélice. Todos los requerimientos lo ponen. Hacen clic y les sale la proteína en 3D. ¿Se dan cuenta? Todo eso hay ahora. Eso se llama bioinformática. Bioinformática. Modelamiento de proteínas. Para eso estudiamos todo eso, porque al final ustedes son los que son los profesionales que van a utilizar más esa parte. Ahorita se está desarrollando, pero no, como decir, al día a día. Biología molecular, antes nadie usaba biología molecular y ahora, gracias a la biología molecular, de forma rápida se ha podido sintetizar las vacunas, ¿no? Que hubo mucha controversia, ¿por qué? Porque decían, uy, tan rápido, ¿qué vacuna será esa, no? Pero es que antes no había biología molecular. Antes no había biología molecular. Entonces, la tecnología, gracias a Dios, la ciencia, no se estanca, se va actualizando y hay nuevas técnicas, nuevas cosas. Por ejemplo, antes muchas enfermedades
enfermedades como el cáncer. Aminoácidos no estándar, ¿a qué se llaman aminoácidos no estándar? Porque justamente están con cierta modificación por la adición de grupos funcionales. ¿Cómo así? 3-metilhistidina, ¿no es cierto? Entonces, esta 3-metilhistidina presente en ¿dónde? En actina y dioxina. Entonces, tiene grupos adicionales a su estructura, por eso se llaman aminoácidos no estándar, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? El gamma carboxiglutamato se encuentra en ¿dónde? En la protombina y en otras proteínas que unen al carbono con carga más 2. Hidroxilisina, derivado de ¿dónde? De aquí, de la lisina. Entonces son aminoácidos estándar, pero con modificación con otros grupos funcionales. Por eso es importante reconocer los grupos funcionales, ¿ya? Esto es para conocimiento, ¿ya? No les voy a pedir que hagan la fórmula ni la estructura, obviamente, sino para que sepan de que ustedes pueden decir, me parece esto, lo he escuchado porque justamente dice histidina, ¿no? Entonces parece que fuera un aminoácido, pero es una derivación de un aminoácido, pero que está unido con otros grupos funcionales. ¿Ok? Entonces, continuando, ¿qué tenemos acá? Justamente, si aplicamos lo aprendido, ya sabemos que esta estructura, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Quién es? Aminoácido. Aminoácido, ¿no? Este es el grupo amina, y este es el grupo carboxilo. Y este es el grupo R que varía, ¿no es cierto? Puede ser una cadena lineal, ramificada, o un grupo aromático, ¿correcto? Entonces ya lo conocemos. Y acá están las fórmulas y una tablita donde me dice la abreviatura con el código de 3 letras, su símbolo, su fórmula y su estructura química, ¿no? Lisina, alanina, valina, leucina, isoleucina, ¿correcto? Acá tenemos la estructura del grupo R, ¿correcto? Entonces, el grupo R, ¿por qué se dice que ese carbono es un carbono quiral? ¿Quién se acuerda? Lo que he llevado química orgánica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene la misma forma. ¿Quién no tiene la misma forma? Porque tiene 4 grupos. Porque tiene el carbono, tiene 4 grupos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Acá hay hidrógeno, acá tiene el grupo amino, acá tiene el grupo carboxilo y acá tiene el grupo R. Entonces, eso es el carbono alfa. Ese carbono alfa es conocido como el carbono quiral. Entonces, se dan cuenta que los cursos que llevamos anteriormente también nos ayudan, ¿no es cierto? Acá tenemos los isómeros, ¿no? Entonces, claro, ¿no es cierto? Son imágenes especulares, ¿sí o no? Son imágenes especulares. ¿Son superponibles? ¿Ustedes qué dicen? No. No son superponibles, ¿no es cierto? Acá tenemos una rayita como espejo, tenemos aquí, RR, pero si yo agarro este de acá, lo superpongo acá, no son superponibles, ¿correcto? Por eso se dice que son enantiómeros. Acá tenemos y ¿cómo es que podemos nosotros determinar, ¿no? A veces tenemos como una negativo, ¿no? O tenemos extrarrotatorio o levorotatorio. Gira para la derecha o gira para la izquierda, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se determina eso? Se determina con un equipo que tenemos en el laboratorio también, que se llama polarímetro. Es bien parecido, por decir así, a un microscopio, pero esto trabaja con luz polarizada. Es una luz oscurita, y entonces nosotros ponemos una pequeña muestra y tenemos que ir girando o para la derecha o para la izquierda, ¿no? Justamente por donde atraviesa esa luz a mi muestra. Entonces, si es para la derecha, puedo decir que es un extra rotatorio. Y si es para la izquierda, es levo rotatorio. ¿Correcto? Entonces, este es el giro L, levorotatorio hacia la izquierda, y de aminoácido que justamente
es para la derecha, me va a dar justamente esa denominación, ¿ya? Eso lo determino con el polarímetro, dependiendo del grupo R, ¿correcto? Entonces, por la cadena lateral puede ser alifáticos, hidroxilados, azufrados, ácidos o básicos o heterocíclicos, ¿correcto? Por la polaridad también puede ser no polares, polares, ácidos, básicos. Y por sus requerimientos que hemos visto en la exposición de sus compañeros, esenciales y no esenciales, ¿correcto? Entonces, miren, y acá tenemos justamente, ¿no? Ahí me decían, no, pues no encuentro. Y acá está la diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, mis compañeros también, algunos saben que ahí los encontraron, ¿no es cierto? Miren, el piruvato, miren, alanina, glicina, cisteína, serina, miren cómo se clasifica, la clasificación y la importancia que tienen justamente los aminoácidos en los diferentes ciclos. En este ciclo, ¿cómo se llama este ciclo? Krebs. Ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, los que están en rojo son los glucogénicos, los que están en verde son los cetogénicos y los que están de azul son ambos, glucogénicos y cetogénicos, ¿correcto? Entonces miren la cantidad de aminoácidos que intervienen justamente para la formación de estos compuestos que me van a permitir, ¿no?, que el ciclo de Krebs se dé de forma regular. ¿Estamos? Por eso es muy importante. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer un caso clínico correcto, no es cierto? Entonces, ¿qué pasará? Vamos a ver más adelante, ¿correcto? ¿Qué pasará si hay una deficiencia de tirosina? ¿Correcto? ¿Afectará algún ciclo? Por ejemplo, la tirosina, ¿qué cosa es? Si es azulito, ¿qué es? Glucogénico y cetogénico. Me va a permitir la formación justamente de acetil-CoA. Y si no tengo tirosina, tampoco voy a tener fenilalanina. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿va a afectar el ciclo de Krebs? Claro que sí, ¿correcto? Afecta, porque no voy a tener la suficiente cantidad de acetil-CoA. Eso es lo que yo quiero que aprendan, ¿no? Eso es lo que yo quiero que aprendan, porque a veces cuando ya llegamos a la integración de los procesos de la ruta metabólica, como que nos perdemos un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que observé yo? Que partiendo de un ciclo que ustedes ya lo han visto en biología, obviamente ya no se les es desconocido, ¿no? Porque ustedes en biología, todos han llevado biología, todos, ¿sí o no? Sí han llevado, ¿cierto? Entonces, obviamente que no se les es desconocido. Ya, por ejemplo, ciclo de la urea, vía pentosa fosfato, ya es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, con el ciclo de Krebs, ya siquiera podemos nosotros ir avanzando. Como fuente de energía para la formación de ATP. ¿Hidrofóbico o apolar o es hidrofílico o polar? ¿Quién me va a determinar esto en un aminoácido? El grupo R, ¿sí o no? Por eso es importante, ¿no? Que por lo menos reconozcamos que hay grupos, que hay aminoácidos que tienen grupos R, que tienen justamente aromáticos, grupos aromáticos, que su R es aromático, que es alifático, que es cadena ramificada, ¿no es cierto? Que tiene el grupo, que tiene su composición azufre, ¿correcto? Entonces, ¿qué más? Lo que les acabo de mencionar, ¿no? Apolares, alifáticos, grupos R aromáticos, grupos R polares sin carga, grupos R cargados de carga positiva, carga negativa, ¿correcto? Neutros apolares, neutros aromáticos, neutros polares, básicos y ácidos. Todas esas características, ¿quién me lo va a dar? El grupo R, ¿correcto?
Entonces tenemos grupos apolares alifáticos, vamos a trabajar con esto, grupos apolares alifáticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Miren, vamos a hacer en su cuadernito, van a hacer un mapa mental. Ahorita. Vengan a su casa ya. No, estamos a las 7, la clase es a las 7:45. Voy a revisar eso mientras van trabajando y cuyos grupos son apolares alifáticos. ¿Cuáles son? Varenicina, alanina, valina, isoleucina, metionina, leucina, prolina. Perfecto, con eso me quedo contento. Ya, no quiero escrituras, quiero nombres. ¿Ya? Entonces yo hago mi mapa mental, ¿no? Aminoácidos, ¿correcto? Clasificación de aminoácidos, ¿no? Clasificación de aminoácidos según su grupo de aminoácidos según grupo R. Grupo R, correcto. Acá yo tengo así varios, ¿no? Así, y acá pongo lo primero, ¿no? Apolares alifáticos. ¿Quiénes son los aminoácidos cuyo R es apolar alifático? Ahí ponen toda su lista. El otro, toda su lista. ¿Es difícil? No, pues no le estoy poniendo estructuras. Listo. El primero que termina tiene su punto para decir. Acá tienen varios, tienen para el grupo R cargado positivamente, que son básicos, grupos cargados negativamente, ácidos, ¿listo? ¿Perdón? No, porque no nada se feo. El ciclo de vida voy a ir revisando mientras están haciendo su otra tarea. ¿Ya? Entonces, tenemos esenciales, no es esencial porque nuestro organismo lo puede sintetizar. Entonces, ¿cuáles son importantes? Por ejemplo, histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, que es importante, la treonina, el triptófano y la valina, ¿correcto? Entonces, esos son los aminoácidos más importantes que tenemos. Sí. Y acá es lo que justamente es lo que les quiero recalcar. A ver, y hay una enfermedad muy importante que se da generalmente en los recién nacidos. A ver, presten atención. Ya, presten atención. Entonces, clasificación de aminoácidos según sus requerimientos, pero miren, a ver, ustedes me van a decir aminoácidos no esenciales que se forman a partir de otros esenciales. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la cisteína, acá tengo dos cisteínas y que se está formando la cistina. Acá tengo la fenilalanina y ¿qué es lo que está pasando? Se va a formar la tirosina, ¿correcto? Se forma ¿qué? La tirosina. Pero ¿qué es lo que falta si en mi dieta no hay un aporte suficiente de fenilalanina? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a tener ¿qué? Tirosina, ¿correcto? Entonces, si en mi dieta no hay un aporte suficiente de fenilalanina, o si mi organismo no lo puede transformar la fenilalanina en tirosina, entonces, ¿qué tipo de enfermedad de trastorno se va a desarrollar? La fenilcetonuria. Entonces, esta tirosina se va a convertir en esencial, ¿correcto? Porque no hay fenilalanina para que pueda convertirse a tirosina. ¿Se dan cuenta? Eso es justamente, ¿no? Cuando hay deficiencia, carencia de algún aminoácido. La fenilalanina
¿qué es lo que pasa? Se genera la fenilcetonuria y la tirosina se convierte en un aminoácido esencial, ¿correcto? Entonces, esa es una de las, justamente, trastornos derivados de la deficiencia de estos aminoácidos. Entonces, ya tenemos que en el caso de adultos los aminoácidos muy esenciales e importantes que tienen que permanecer en nuestro organismo, y en el caso de los lactantes, sobre todo la arginina y la histidina. Arginina y histidina. Y acá tenemos, aplicando lo aprendido, tenemos los aminoácidos que están clasificados por la cadena lateral, por su polaridad, por sus requerimientos que ya hemos hecho, por si son ácidos o bases, ¿correcto? Si son cargados positivamente, cargados negativamente, ¿correcto? Y acá tenemos los valores de pKa. Entonces, aquí es muy importante esta tablita, ¿correcto? Porque acá tenemos justamente, ¿no?, los aminoácidos, tipo de aminoácidos, neutros apolares, neutros aromáticos, neutros polares, ácidos y bases. Tenemos su abreviatura con código de 3, código de 1, el pKa del grupo fusetal carboxilo, el pKa del grupo amina, y acá tenemos el pKa del grupo R. ¿No? Pero ¿qué nos dice la fórmula? Que el punto isoeléctrico de la tirosina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante el punto isoeléctrico? ¿Por qué será? Para que no se desneutralice el aminoácido, ¿será? ¿Usted qué dice? A ver. Donde permanece su estructura, es el punto donde permanece su estructura. ¿Quién más? A ver. ¿Por qué es importante saber el punto isoeléctrico? ¿Qué significa el punto isoeléctrico? Justamente en ese punto, ¿qué es lo que pasa? No hay movimiento, no hay carga, correcto, exactamente, no hay movimiento, correcto. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos el punto isoeléctrico. Por ejemplo, en el caso de la tirosina, ¿cuál será el punto isoeléctrico de la tirosina? A ver, ¿cuánto es? A ver, acá dice, es la sumatoria del pKa del grupo carboxilo y el grupo amino, pero no se considera el pKa del grupo R. Entonces sería solamente la sumatoria entre dos, ¿correcto? ¿Dónde está la tirosina? La tirosina está acá. Tirosina, ¿cuánto es? Del carboxilo, 220. ¿Cuánto es del grupo amonio? 9,11. ¿Y cuánto es el punto isoeléctrico? A 5,65. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente el punto isoeléctrico a 5,65, ¿no? Justamente la tirosina no presenta carga, ¿correcto? Y es muy importante porque para hacer diferentes síntesis, para hacer diferentes estudios, ¿correcto? Es muy importante saber cuáles son las características, en este caso, de este aminoácido. Acá tenemos justamente, miren, ¿cuánto salió? En este caso, aquí tenemos el pH, acá, 2,34, 9,60. 2,34, al primerito creo que es 2,34, no está registrado acá. 2,34, tenemos acá el 2,34, 9,60, ¿no es cierto? Entonces, el punto isoeléctrico sería la dimensión de la sumatoria entre 2, el punto isoeléctrico es 5,97. Entonces, aquí el punto isoeléctrico es 5,97. En este punto,
no hay movimiento, ¿no? Y podemos nosotros utilizarlo, esta característica para diferentes aplicaciones, en este caso de investigación. Acá tenemos para los diferentes aminoácidos y tenemos aquí como tarea, apliquemos lo aprendido, determinar la forma iónica de carga del residuo del aminoácido que se muestra a pH 2, pH 4,25 y pH 7. ¿Ya? Esto lo voy a tomar en el examen. ¿Ya? Esa es tarea. Para el cuaderno. Y eso lo voy a tomar en el examen. ¿Ya? Es pregunta de examen. ¿Ya? Esta es pregunta de examen. Tomen nota. Pregunta de examen. ¿Ya? Ok. No me entendí. Justamente el ejemplo anterior. Esto es pregunta de examen. Si yo lo resuelvo, ya es una pregunta ya. Una respuesta hecha. ¿Perdón? Podría volver a explicar el ejemplo. Terminando. Voy a terminar. Entonces, recapitulando, si tenemos estas dos nomenclaturas, péptidos y polipéptidos, ya sabemos, péptidos son cadenas, ya sabemos, de hasta 50 aminoácidos. Ya cuando es proteína tenemos una molécula con más de 50 aminoácidos y varias cadenas polipeptídicas, ¿no? Porque ya sabemos, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Estos péptidos se van formando de esta forma, ¿no es cierto? Tenemos mi monómero, el monómero que es un aminoácido más un aminoácido, tengo un dipéptido, ¿correcto? Acá tengo ese dipéptido, se une a otro, tengo un tripéptido. 3 más 1, 4, tengo un tetrapéptido, 4 más 1, 5, tendría un pentapéptido, ¿correcto? Y se van uniendo formando esa cadena. Y acá tenemos otro aminoácido, otra cadena. ¿Cómo se llamaría en este caso? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Adenil, glisil, triosil, ácido glutamil, valil, serina. ¿Correcto? Tenemos la secuencia de un péptido, en este caso, un pentapéptido, cuyo nombre es seril, glisil, tirosil, alanil, leucina, ¿correcto? Entonces, y acá vamos a aplicar lo aprendido. A ver, número de enlaces peptídicos y moléculas de agua que se forman. A ver, analicen bien, con la respuesta por si acaso. 4, 5. A ver, ¿está bien o no? ¿Está bien? A ver, ¿quién sale la pizarra? Y hace una rayita para el enlace peptídico y la molécula de agua que se forma. Aquí es ya